Buenas noches, profesor. ¿Cómo van? ¿Bien, bien? Buenas noches. Buenas noches, profe. Regáleme en un minutico y comparto la presentación. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante, es todo lo relacionado con los principios de equidad, igualdad y capacidad tributaria. ¿Ok? Básicamente, dime. Qué pena con usted. ¿Será que yo le puedo hacer una preguntita antes de iniciar? Sí. Profesor, lo que pasa es que yo le envié un correíto pues comentándole que yo pues le estaba proponiendo si yo podía trabajar sola con lo de las exposiciones porque aún no tengo tema. Entonces yo le escribí un correíto, pero pues aún usted no me lo ha respondido. Espérenme, miro. Señor. Beatriz, entonces tu tema es el mercado laboral. Bueno, señor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, bien. Profe, ¿Sí? y a mí me ocurrió lo mismo. Yo también le mandé un correíto, pero pues yo sí tengo compañero, pero tampoco me lo ha contestado. ¿Con quién estaban? Con Jason Jason. Gutiérrez. ¿Y tú eres Yasmín? Sí, Yasmín Soto. Listo, entonces el tema que les corresponde a los dos se denomina justificación y límites al poder de tributación de los entes territoriales en Colombia. Sí, sí. Bueno, voy a copiar el tema ahí en el chat. Profe, es que a nosotros usted nos había asignado el tema de ese laboral. ¿El mercado laboral? Sí, a Mónica y Sí, a mí lo usted nos tienes. asignó Sí, mercado laboral.
Sí, para Beatriz, como lo va a realizar sola, es para que hagas un video, ¿ok? Entonces, la exposición la hace Mónica Caterín Beltrán y Lucenilda Montero, ¿ok? Y Beatriz, que tiene el mismo tema, vas a realizar es un video, ¿ok? Un video realizando, pues exponiendo el tema, ¿cierto? Exactamente, para no tener dos temas en exposición, sino que uno lo realizas tú por video y la pareja que está conformada por Mónica y por Luz realizan la exposición acá en sesión sincrónica, ¿listo? El video yo se lo envío a usted Sí, 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 cómo no. por correo. Lo subes a la plataforma. Ah, ahí está la opción. Bueno, señor, listo, Sí, perfecto. igual, si quieres lo puedes grabar en Teams, así como grabamos las sesiones. Sí, señor. Me das permiso, porfa, me agregas ahí para que yo pueda ver el video y listo, no tiene ningún inconveniente. Me copias, subes a la plataforma la URL para que yo le pueda dar play y pueda ver el video. Listo, profe, está muy bien, muchas gracias. Listo, Beatriz. ¿Estamos bien? ¿Estamos listos, Luz? ¿Sí te quedó claro? Sí, señor, nosotros exponemos en vivo. Exactamente, esa suena más chévere, en vivo. Veo una manita levantada ahí de Selene. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Selene, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien, profe. Usted ya conoce pues como mi situación, usted sabe pues que yo Sí, ingresé tarde y yo tampoco tengo pues como, pues no tengo pareja para este trabajo, trabajo sola y qué tema me tocaría entonces. ok, entonces el tema que te corresponde. ¿Cómo es tu apellido, Selene? Perdón, es que no lo logro ver bien. Vélez Monsalve. Listo, tu tema es economía digital. Profe, exposición normal acá en clase. Eh, espérame porque hay 1, 2, 3, 4, 5. Si quieres, puedes hacer el video. ¿Cómo te queda mejor, la exposición o el video? Pues, no sé, no, pues puede ser el video, sí. Perfecto. Entonces dejémoslo como video. Listo. Lo cambio acá. Economía digital. Sí, economía digital. El Listo, material profe. está ahí publicado en la plataforma. ¿Listo? Listo, muchas gracias. No, a ti, gracias por comentarme. Ana Dalgisa me dice, profe, yo le escribí correo y tú me asignaste el tema, yo te envío el video con la exposición. Sí, está video, el tema es moneda funcional diferente al peso y sus efectos fiscales. Sí, Ana, no hay ningún problema por eso. Bueno, Profe, ¿y para cuándo es? ¿No tiene fecha la asignación? ok, entonces, nosotros tenemos clase, eh, la podemos hacer el próximo viernes. ¿Están de acuerdo? Me morí. Eh, bueno, pues no hay problema, o sea, podemos manejarlo igual que hicimos con la primera actividad, que fue el domingo se realiza el examen y el siguiente viernes hacemos la exposición. Entonces estaríamos hablando de que la fecha de la exposición es, espérame, yo abro aquí el calendario, sería la exposición para el 16 de junio. ¿Están de acuerdo? ¿Y el Sí, cierre profe. cuándo sería, profe? El 23. Nos queda una semana para el tercer corte. Pues sí, pero pues digamos que aquí lo que prolongamos es la exposición, ¿no? ¿Cuál es tu inquietud puntual, Luz? No, profe, porque estamos colgados con el proyecto de grado. Ah, bueno, ahí sí no hay cómo echar mano, pero sí, básicamente lo que estoy haciendo es corriendo la entrega de la exposición hasta una semana después con el propósito de que la puedan preparar bien. ¿Están de acuerdo? Listo, profe. La hacemos el día, es decir, de hoy en 8. Ustedes me dirán. Pues como quiera, profe.
Uy, pero hagámosla el 9 entonces. Hay que forzarnos porque imagínense. Pues si les queda bien el 9, no hay ningún problema. Yo no tengo inconveniente, no sé ustedes cómo lo ven. ¿Qué dice de pronto Diana, Claudia, Yasmín? Profe, yo pienso que los que, si estamos preparados, unos expondrán esta semana y los otros, el que no estén preparados, terminan exponiendo el otro viernes. Pero entonces sí necesitaría que me confirmaran quiénes van a exponer el 9 y quién es el 16, porque pues yo también tengo que preparar tema para esas sesiones. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para la exposición? Pues la exposición es prudente que se haga por ahí entre 10 y 15 minutos, pero eso nunca se cumple, por lo general se van 20. Entonces, procuren no pasarse de los 20 minutos porque pues, digamos que siempre salen preguntas, ¿ok? Ok, profe. Listo, entonces, porfa, me confirman quiénes lo pueden hacer el 9 y quiénes lo van a hacer el 16 y nos organizamos, ¿ok? Sí, señor, ya me comunico con mi compañera y yo le confirmo. Listo, perfecto. Gracias. Yasmín. Yasmín, ¿con quién está? Ah, con Jason. No, así en pareja sí toca exposición. Ahí sí no les acepto el video. El video lo estoy dejando para aquellas personas que están solitas, como para que lo puedan sacar como un poco más tranquilos. Pero el tema de justificación y límites al poder de tributación en los entes territoriales es importante. Entonces sí es bueno que hagamos la presentación acá en video. ¿Listo? Gracias, Yasmín, por la comprensión. Bueno, ahora sí, entonces arrancamos con nuestra presentación. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, es que hasta ahora me pude conectar. Quería preguntarte cómo fue lo de los temas de las exposiciones. ¿Su merced sacó los grupos o cada quien que tenga grupo de trabajo, cómo es? Pues cada quien que tenga grupo de trabajo me reporta pues cómo lo van a desarrollar con su pareja o esto. Yo les había mandado un correo diciéndoles, mire, me faltan tales y tales personas que no se han manifestado frente a ese tema. ¿Tú con quién estás? Profe, no tengo grupo ni tengo persona con quien trabajar. No sé qué tema me puedas asignar. Ok. Ok. Entonces, tu tema, Lady, es eficiencia del Estado. Vale, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿Y ese hago exposición o estaban hablando que un video o algo así? No entendí bien cómo es la situación. Sí, digamos que para las personas individuales tienen la opción de hacer video. ¿Tú quieres hacer video o quieres hacer la exposición acá en vivo? Profe, esto me recuerda el tema, qué pena. Eficiencia del Estado. Yo sugiero que video, profe. Es que a veces se me facilita más el video. Ok, listo, no hay problema. Gracias, profe. Bueno, ¿alguien más antes de iniciar? Sí, profe, yo Sí, tengo una profe, yo. pregunta en Dime. cuanto, digamos, si las exposiciones son el día 16, digamos, las notas de ese corte, más o menos para cuándo estarían, porque pues también nos quedaría como poquitos días para realizar el último taller o de pronto saber si estamos exonerados o no. Bueno, eximido sí toca hasta después de la exposición. Sí. Digamos que si realizan la exposición el 9, pues el miércoles de la siguiente semana, es decir, estaríamos hablando del 14, ya tendrían las notas publicadas y ya sabrían ahí qué personas quedan eximidas. Los que expongan el 16, la nota estaría quedando publicada el 19. Hasta ese día sabrían si quedan o no eximidos. Profe, Mónica y yo confirmamos, vamos a exponer el otro viernes. Ok,
Ok, permítame, yo voy tomando nota de eso. Profe, qué pena esto, el video tenemos plazo cuando, dentro de 8 días, ¿verdad? Sí, es bueno que lo realicen y hagan la entrega. Digamos que tendrían plazo hasta el 11, que es cuando se cierra el corte prácticamente. Entonces hasta el 11 podrían subir el video y los que van a hacer exposición, entonces pues me confirman si es el 9 o el 16. ¿Listo? Profe, Jason Sí. y yo para el 9. Ah, perfecto, muy bien. Listo, muy bien, ya tengo Profe, los yo, qué grupos. pena, yo también le envié un correíto, pero no me ha contestado. Yo trabajo solita. ¿Cuál Si es tu usted me puede nombre? ayudar. Sandra Martínez. Sandra Martínez. Entonces, Sandra, tu tema es corrupción. O sea, hay que tener en cuenta que estos temas, si bien es cierto, digamos que los vemos como una óptica de flagelos o de problemas o de pronto de situaciones que hay que mejorar en el argot económico y de la nación como tal, métanle también el tinte tributario, ¿ok? Posiblemente el tinte tributario tengan que buscarlo aparte, en un documento aparte, porque lo que está publicado como tema ahí en la plataforma, En la pues digamos que plataforma. sí, digamos que es un análisis muy estadístico y de la problemática como tal, ¿sí? Pero me Listo. gustaría que le dieran un enfoque tributario, cómo se puede solucionar ese tema, o por lo menos en tu caso con corrupción, cómo atacarías la corrupción tributaria, ¿ok? Ok, sí, señor. Y hago Perfecto. video, sí. Sí, video. Bueno, profe, muchas gracias. Ok, Sandra, muy bien. Bueno, no sé si hay más preguntas. Sí, profe, qué pena, yo nuevamente. Profe, ¿el video tiene alguna especificación? O sea, me refiero al video con mostrando diapositivas o que nosotros le haremos directamente. Eh, Muchas gracias por la aclaración, Lady. Sí, no había sido enfático en el tema. Pues digamos que los videos en donde ustedes aparecen son muy chéveres porque uno eh, ve la forma como se hacen entender, es decir, cómo utilizan las manos, cómo se expresan. Eso sería muy chévere. Si quieren aparecer en el video, buenísimo, ¿sí? Si no, no hay ningún problema. Yo eso no lo penalizo. Pero sí es bien importante que se apoyen a través de unas muy buenas diapositivas. No vayan a poner diapositivas llenas de mucho texto, porfa, ¿sí? Porque es que siempre lo he dicho y esta que es de pronto nuestra última sesión, nuestra última materia, eh, pues ustedes lo tienen claro. Cuando uno pone mucho texto, se vuelve monótono el tema, yo me pongo a leer y peor, soy mañoso en el sentido en que busco errores de ortografía y digo, uy, ¿cómo se le ocurre escribirme eso con C cuando es con S? ¿Sí? Entonces, es maluco. Traten de tener esa recomendación, utilicen más bien diagramas o cuadros estadísticos, datos, cifras que nos den una visión mucho más amplia de lo que están exponiendo y de lo que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a entender mejor el tema, ¿ok? Pero si quieren aparecer en el video, fantástico. Si no, no se preocupen por eso. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. No, a ti, gracias por la aclaración. Listo, entonces vamos a arrancar con el tema. Como les decía, pues el tema se denomina, ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Gracias. Entonces vamos a hablar acerca de una temática que se denomina principios de equidad, igualdad y capacidad tributaria. Eh, digamos que la charla está organizada de la siguiente manera. Vamos a verlo desde tres ópticas, desde lo que es la justicia tributaria, la equidad tributaria y la capacidad tributaria. Es decir, por cada tema vamos a ver, digamos que dar la debida explicación frente a eso. Eh,
no sé, de pronto ustedes, esta imagen es muy recurrente, la vemos mucho en redes sociales. Eh, Básicamente aquí, bueno, voy a mostrar 4 imágenes. Esta primera habla o nos hace ver lo que es la desigualdad, ¿sí? Y aquí en el tema de la desigualdad, digamos que lo que nos muestra el gráfico es que a uno de los niños le cae una manzana y al otro no le cae nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el árbol está muy inclinado hacia un lado y en ese lado precisamente es en donde tiene todas las manzanas. Entonces, esta persona se va a ver muy beneficiada, tiene más probabilidad de que le caigan frutos que esta persona que solamente tiene aquí 3. Eso se entiende como desigualdad. Es decir, hay una desigualdad en el acceso a oportunidades. ¿Ok? Hay otra gráfica que habla acerca de lo que es la equidad. Aquí digamos que en esta imagen de igualdad, más que equidad, sería igualdad. Ya estoy hablando como Petro que le pone T al final a las palabras equidad o igualdad. Aquí en este tema de la igualdad, y está entre interrogantes, pues básicamente digamos que los 2 niños tienen escaleras, es decir, los 2 niños tienen la misma herramienta, ¿sí? Pero como el árbol está torcido, solo es uno de ellos el que llega a las manzanas, ¿sí? El otro no alcanza a llegar a la manzana. Entonces, básicamente, digamos que hay herramientas digamos que la ayuda se les brinda a ambos por igual, pero nótese que no sirve de mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí el árbol está inclinado y le es mucho más fácil a esta persona acceder a los frutos que a esta, a pesar de que tienen las mismas herramientas. Entonces, aquí la moraleja de esta gráfica es que no basta simplemente con tener las mismas herramientas, porque hay personas que necesitan algo de más. Y hay otra gráfica también que sale mucho en redes sociales y es, digamos que hay 3 personas que están viendo a través de, digamos que una corrida de toros. Por poner el ejemplo de la barda, que debe ser una barda alta para evitar que el toro salte. Entonces colocan una barda muy alta y las 3 personas están ahí y para que puedan ver, a los 3 les dan un mismo cajón, un mismo banco para que puedan subirse sobre él. Y sucede que las 3 personas no tienen la misma estatura. Entonces hay uno que es muy bajito, el otro es de estatura media y a ras alcanza a ver, y el otro es muy alto. Entonces, a los 3 les dan el mismo cajón y no significa que por el hecho de tener la misma ayuda, significa que todos pueden acceder al mismo nivel de oportunidades. ¿Okay? Hay una tercera gráfica que habla acerca de lo que es la equidad. Y sucede que acá en equidad, el niño de la derecha, el niño de acá, tiene una escalera más alta para poder llegar también a la fruta, ¿sí? Aquí dice el texto, las herramientas identifican las desigualdades y ayudan a mitigarlas, ¿ok? Es básicamente eso. Es decir, la equidad tiene en cuenta las necesidades y también las condiciones de cada persona y dependiendo de eso, le da herramientas diferentes. En este caso, se percataron que el niño de la derecha no alcanza con la misma escalera que tiene el niño de la izquierda, lo dotan con una herramienta mucho más alta y esto le permite a él poder llegar a la fruta que necesita. Y en la última figura, que se denomina justicia, digamos que aquí no hacen falta escaleras, ¿sí? Bueno, digamos que si bien es cierto, no hacen falta escaleras diferentes, sí hay unas herramientas que detectaron que el árbol, por estar torcido, beneficiaba más a uno que al otro. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de, con esas otras herramientas, nivelar o enderezar el árbol, ¿sí? De una u otra manera, para que ambos niños tengan acceso a la misma cantidad de frutas. Es decir, y lo que dice aquí el texto en inglés, hace referencia a que arregla el sistema para ofrecer el mismo acceso a las herramientas y a las oportunidades. Y es que ese es el bendito problema en nuestro país. ¿Qué ocurre?
Ustedes han escuchado hablar de los subsidios. Entonces, salen subsidios como Serpilopaga, que pues digamos que es bueno en el sentido en que se brinda educación a personas de estratos muy bajos que carecen de tener acceso a universidades de muy buena calidad. Y cuando estaba este programa, pues lo que hacía era, ok, traemos a esas personas a los sitios a donde esta persona quiere estudiar en la universidad que le escoja, y eso le va a permitir, digamos que, poder tener una profesión, en adquirir una profesión y una educación en una universidad de alta calidad. En ese orden de ideas, pues digamos que ese tipo de subsidios fue bueno, pero la gran mayoría de personas que aprovecharon ese tipo de subsidios fueron personas de clase media y alta, no tanto las personas de clase baja. Y es que se da de todo. ¿Por qué? Porque el hecho de que esas personas pudieran integrarse en ese tipo de sociedad, por llamarlo de alguna manera, universidades de élite, en donde hay personas de clase muy alta, etcétera, etcétera, sentían que los discriminaban, y eso incrementaba la deserción en ese tipo de programas y en esas universidades. Y eso pasa no solamente con la educación, pasa también con el tema del transporte, ¿sí? Cuando hay subsidio al transporte, los que más se benefician son de pronto las personas que son de un estrato económico más alto. ¿Por qué? Porque ellos viven en sectores muy centrales, en donde dicen, ah, bueno, me queda cerca el transporte, lo puedo abordar cerca de mi casa, entonces lo utilizo, me desplazo al sitio en donde tengo que ir, que por lo general son distancias muy cortas, porque estas personas tienen la posibilidad de ubicarse o de mudarse a sitios cercanos a sus sitios de trabajo. Entonces, estas personas son las que más utilizan ese tipo de servicio, y por ende son las que más se benefician con ese tipo de subsidios, diferente a las personas que viven en sitios extremos, en donde ellos tienen que, para poder llegar al servicio de transporte público que está subsidiado, les toca invertir en un bus que los baje de la loma en donde viven, de pronto, o un bus adicional que los acerque más al sitio en donde los dejó la primera ruta, y ahí ya poder abordar el bus. Entonces, esto lo que hace es que incrementa los costos y desestimula el uso de ese tipo de sistemas de transporte. Y lo mismo pasa con la gasolina. Entonces, en temas de la gasolina, pues muchas de las personas de más bajos recursos, de pronto, digamos que tratan de tanquear su vehículo antes de que suba la gasolina. Por lo general son vehículos que no consumen mucha gasolina, ¿sí? O por lo general son motos. Entonces, digamos que pueden tanquear, es decir, una tanqueada les dura mucho tiempo, mientras que una persona de estratos altos, esta persona que no requiere tener subsidio, pues tanquea su vehículo, lo hace con una mayor frecuencia, no le duele tanto los incrementos, no se ve tan afectado por eso, pero él le da mucho beneficio, el tema de la comodidad de viajar él solo en un carro. Mientras que las personas de más bajos recursos les toca acudir o al sistema de transporte público, o utilizar una moto que le permita movilizarse en la ciudad de extremo a extremo. Entonces, este tipo de cosas están mal planteadas. Son situaciones que debemos corregir como sociedad y como país, ojalá en un corto plazo. Pero básicamente estas imágenes, como les digo, pues son muy discientes, en el sentido de que reflejan muchas de las situaciones que se viven en nuestro país. ¿Y cómo nos encontramos el día de hoy? ¿Cómo nos encontramos? Como si los estuviera saludando. Pero ¿cómo estamos hoy en día? Digamos que hay unas contradicciones de una frágil economía, ¿sí? Digamos que esto muestra cómo está el país, digamos cómo estábamos hasta el año pasado. Un PIB que había crecido en el 2021 a una razón de un 7.5%, ¿sí? Y que se esperaba que en el 2022 cerrara con un crecimiento del 4%. Teníamos una inflación del 3,7%. Esta inflación se disparó en el 2022, ¿sí? Y una tasa de cambio promedio
de 3.678 en el 2021, pero que en el 2022 cerró el año con una tasa por encima de los 4.500 pesos. El PIB global, pues digamos que a nivel de Estados Unidos creció en el 2021 a razón de un 6,7% y en el 2022 a un 4,8%. Eso pasó también en la eurozona. En la eurozona el 2021 creció un 4,8% y luego en el 2022 un 5%. China creció en el 2021 8,2% y en el 2022 5,5%. Y el promedio mundial fue un crecimiento en el 2021 del PIB del 6,3% y en el 2022 del 4,7%. Cifras que pues, a grandes rasgos nos muestran cómo estaríamos. Y básicamente tenemos, digamos que una tasa global de participación, ocupación y desempleo. Digamos que aquí nos muestra cómo estábamos en época de la pandemia y la pospandemia. Básicamente nos muestra que en pandemia la tasa global de participación era del 57,4% y en el 2021 creció al 59,7%. La tasa de ocupación había bajado en pandemia a un 46,1% y luego en el 2021 creció, se recuperó al 51,1% y la tasa de desempleo que se había visto incrementada en pandemia, que había subido al 19,8%, se empezó a regular en el 2021 y llegar a cifras del 14,4%. Esto es un tema propio de Colombia, ¿sí? Básicamente, pues ahí digamos que esa tasa de desempleo a junio de ese año 2021, digamos que estaba en el orden del 14,4%, que había logrado disminuir unos 5,4 puntos porcentuales en comparación al año de la pandemia, pero teníamos una población inactiva de 16,2 millones de personas, es decir, 2 millones más de personas que en el año 2019. Eso no es tan chévere, ¿sí? Básicamente podemos decir que no ha sido fácil desentrañar los mensajes que, digamos que desde la economía y desde las autoridades se le mandan a la sociedad. Nos dicen que nuestra economía había crecido un 17,6% en el segundo trimestre del 2021 y uno dice, miércoles, esto es para echar la casa por la ventana. Pero pues la verdad es que el tema nos estábamos midiendo contra un periodo de pandemia en donde toda la economía estaba apagada. Entonces, obviamente el crecimiento iba a ser mucho mayor. El tema de la inflación, pues vimos cómo en el 2022 se disparó abruptamente, tema que pues todavía no se ha podido regular en este 2023. Y en tema de, digamos que, datos macroeconómicos a nivel de la región que da o que brinda la CEPAL, ubican a Colombia con un crecimiento de un PIB digamos que en pandemia cayó nuestro PIB 7 puntos negativos y después de la pandemia en el año 2021, el crecimiento se esperaba que fuera del 5%, es decir, se crece económicamente hablando con una baja inflación. Estoy hablando del año 2021, que es el periodo de pospandemia, ¿ok? Hoy en día la óptica es otra, pero digamos que aquí estamos viendo es básicamente cómo fue la recuperación de Colombia post-pandemia. Entonces, crecimos económicamente hablando con una baja inflación, pero con un alto desempleo. Y eso es raro desde el punto de vista económico. Ese crecimiento parece estar llevándonos a profundizar la concentración. Que digamos que esa concentración de la que estamos hablando es de la riqueza. Es decir, de esta manera, básicamente, el crecimiento económico que se tuvo durante el primer semestre fue más o menos del 8,8%. ¿Y eso qué significa? Que la posibilidad de llegar a la meta de un crecimiento anual entre el 6,5 y el 7, eso compensaría la caída del PIB durante el año de la pandemia. Y nos deja en una situación muy similar al periodo
prepandemia, que era el 2019. Si eso se hubiera dado, hubieran sido 2 años de pérdida de crecimiento económico, pero 20 años de pérdida de progresos sociales y distribución del ingreso. Esos son los efectos de una crisis y en especial si esas crisis digamos que no han sido adecuadamente trabajadas. Pues fue más o menos lo que nos pasó. Obviamente nadie sabía cómo actuar ante una pandemia y se está hablando de otra pandemia que viene, ¿no? Para tener precaución de eso, en el sentido de otra enfermedad respiratoria, pero bueno, no es tema para hablarlo acá. Pero sí la pandemia nos golpeó mucho y mostró el nivel de improvisación en el que tuvimos que manejarnos, ¿ok? Improvisación en todos los sentidos, no estoy hablando aquí simplemente desde el punto de vista crítico al gobierno, sino también nosotros como personas, cómo nos contagiamos de una manera tan fácil y cómo hoy en día, después de lo que vivimos y lo que nos tocó aprender a las malas, seguimos cometiendo los mismos errores. Entonces, usted ve el transporte público con las ventanas cerradas, gran aglomeración de personas, se nos olvidó lavarnos las manos digamos que cada 2 o 3 horas. Ese tipo de cosas, pues obviamente han vuelto a disparar temas de enfermedades respiratorias, que enfermedades que le pasan factura al sistema colombiano y obviamente afecta al tema tributario. ¿Por qué? Porque esos recursos salen específicamente de los recaudos tributarios que hace el gobierno. Y viéndolo desde una óptica de sectores de la economía, a excepción del sector de minas y canteras, que tuvo un decrecimiento del 5.1%, que pues básicamente, ¿por qué cayó ese 5.1%? Porque tuvo un mal primer trimestre, es decir, tuvo una menor producción de carbón y eso golpeó el crecimiento de ese sector. Pero en el segundo semestre, ese mismo sector ya mostró resultados positivos. Entonces, viendo el tema de los sectores de mayor crecimiento acumulado en el año, tenemos que hubo un alto crecimiento en actividades artísticas, ¿sí? Subió un 38.5%. Todo el tema de industria manufacturera, esto es pospandemia, la industria manufacturera subió un 18.2%, el comercio se volvió a activar, ¿sí? Todo esto es importante, pero los análisis deben hacerse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos crecimientos corresponden a bases estadísticas que al segundo semestre del año 2021, pues digamos que se habían bajado sustancialmente. Por ejemplo, en el tema de la industria manufacturera o en el tema del sector del comercio, aún no se supera el valor en moneda del segundo trimestre del año 2019, ¿ok? En el sector agropecuario, pues este también fue muy golpeado, ¿sí? Y ya digamos que ha tenido un breve repunte, tuvo un crecimiento del 3.8%, sigue manteniendo una constante en la economía colombiana, el sector agropecuario. Digamos que ahí se ven las fortalezas internas que pues no son lo suficientemente aprovechadas por nosotros como país. Tenemos unas políticas públicas, digamos que más agresivas. El campo puede crecer a unas tasas cercanas al promedio de la economía y eso sería duplicar su actual crecimiento, aspecto que ojalá pues fuera fundamental para la generación de ingresos, para la generación de empleo y en general que esas cifras macroeconómicas se vieran mejoradas gracias al sector agropecuario. Pero el sector agropecuario vemos que todavía sigue con una muy lenta recuperación. Se esperaba que con este nuevo gobierno se le diera un repunte al sector agropecuario. Se han dado señales, pero pues todavía no ha pasado nada. Algo que uno diga, miércoles, ya se ve, ¿sí? Ya estamos empezando a ver esa injerencia del gobierno en el tema agropecuario. Desafortunadamente no se ha podido dar, y no se ha podido dar por muchos factores. Digamos que con el tema de la SAE se han podido entregar fincas de narcotraficantes, pero eso es un problema, básicamente, ¿por qué? Porque por lo general esos narcotraficantes, esas fincas las tienen
No solamente el Estado se las ha embargado, sino que tienen problemas de tiempo atrás, que de pronto tienen deudas y esa finca realmente le pertenece a otro narcotraficante o tiene temas de familia, en fin, puede que arrastre muchos problemas. Eso no es tan chévere y puede ser que a futuro esas tierras que hoy se les ha entregado a estos campesinos que le pertenecían a agentes del narcotráfico, pues de pronto las puedan perder por litigios jurídicos. Entonces, digamos que todavía el riesgo está. Pero reitero, si bien es cierto ya el gobierno digamos que las incautó y realizó todo el proceso legal, pues no está exento de que de pronto salga algún lío jurídico y haya que devolverle esa tierra a ese tipo de personas. Y usted me dirá que eso es injusto y yo le recalco que totalmente es injusto, pero pues aquí las leyes están hechas de esa manera. Eh, digamos que también se ha tenido un aparente enroque accionario del Ministerio de Hacienda a Ecopetrol, de lo que es la propiedad de ISA. Esa es una transacción que deja el sinsabor de una privatización, o por lo menos el camino expedito para continuar con esa privatización, y eso lo hizo el gobierno de Duque. ¿Todo para qué? Para buscar recursos que nos lleven a cumplir esas metas fiscales, porque pues, obviamente veníamos de un golpe durísimo a los ingresos del país en el año 2020, y eso que llevó a que Colombia se tuviera que endeudar y endeudar digamos que rompiendo todas las barreras. Y esto pues obviamente es uno de los componentes que nos tiene hoy en la situación en la cual estamos, con una inflación todavía muy alta, que si bien parece que ya llegamos al pico y va a empezar a descender, pues eso no siempre resulta ser de esa manera. Muchas veces puede volver a subir, ¿sí? Dependiendo los problemas internos que hayan, dependiendo, digamos que se tienen muchos factores que pueden intervenir en eso. Entonces, hay que manejarlo todavía con pinzas. Eh, Se presentó una reforma tributaria al final del gobierno de Duque, un poco como para remediar los errores de la reforma de Carrasquilla, y eso condujo a unos meses nefastos. Digamos que ahí fue donde realmente se sintió, es decir, fue el disparador de los problemas inflacionarios que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque esos bloqueos que hubo a nivel de camioneros, bloqueos que hubo a nivel de empresas, sobre todo en el Valle del Cauca, eso hizo que no pudiera salir mercancía, que esa mercancía se quedara ahí estacionada, y básicamente todo esto fue desatando poco a poco, y tras del hecho eso duró muchísimo tiempo, sí, duró como 2 meses ese problema. Pues esto obviamente generó un efecto disparador de la inflación que al sol de hoy todavía no se ha podido controlar. Entonces, eso también ayudó a que el dólar se disparara. En fin, digamos que se desataron muchos problemas del orden económico y social, y todavía los estamos padeciendo. Entonces, eh, digamos que aquí lo más crítico es el nivel de endeudamiento que adquirió el gobierno, pues obviamente por temas de pandemia. Había que hacerlo, ¿sí? Eso no era una opción de, a ver, ¿usted qué piensa? ¿Será que sí es bueno endeudarme o no? No, desafortunadamente no había otro mecanismo y tocó endeudarnos, ¿sí? Otros países optaron por imprimir dinero, ¿sí? Y ahí están viendo los problemas hoy en día, pero con todo y eso, cada quien, pues, como decimos en el argot popular, mató sus pulgas como pudo. Unos lo hicieron muy bien, otros lo hicieron muy mal, pero digamos que ya podemos decir que pasamos la página de esa pandemia. Ojalá nos haya quedado la experiencia, porque más pandemias pueden llegar a surgir. No sé si pudieron ver la película que les había recomendado en Estrategias Financieras, era, se llama Little Fish o Recuerdos Borrados, que habla precisamente de una pandemia, pero que se encarga, es una pandemia a nivel cerebral que le va borrando a usted los recuerdos, ¿sí? Y usted ya no se acuerda de su pareja. Hay una persona que se pierde en su edificio, no sabe cuál es su apartamento y tiene que golpear en cada apartamento para preguntar si él vive ahí o no, y tarda 1 hora en llegar a su apartamento. Imagínese lo crítico que es eso. Y eso puede llegar a pasar.
Entonces es simplemente como tener eso fresco en nuestra cabeza para que esas experiencias que vivimos a través de esta pandemia, eh, en caso que se llegue a presentar otra, pues digamos que ya no nos coja de la misma sorpresa, que podamos tener ya un aprendizaje frente a cómo debemos abordar una situación de esas, que igual va a ser muy difícil, que igual nos va a pasar factura en lo económico, en lo social, en lo político, en todos los sectores nos va a pasar factura, pero pues digamos que tenemos que aprender de eso. ¿Aprender en qué? Por ejemplo, en salud. Ya no podemos seguir saliendo a la Topa Tolondra a crear salas de urgencia en Corferias o en diferentes sitios que porque pensábamos que se iba a disparar el pico, que pues estaba bien desde el punto de vista preventivo, pero eso nos costó muchísimo dinero y además al final resultó ser una mafia, que era la que unas familias específicas las que habían eh, les habían otorgado ese tipo de contratación para que crearan el montaje de ese tipo de unidades. Y eso pues fue un desangre también para el bolsillo del Fisco Nacional, pero pues eso hace parte de ese entramado de corrupción en el que vivimos. Desde el punto de vista de lo que es básicamente la justicia tributaria, tenemos que empezar a mirarlo desde un punto muy radical. Y es que, digamos que esto es un mapa de cómo han sido las reformas tributarias a nivel del país. Y digamos que frente a esto se han realizado muchos estudios, ¿sí? Sobre lo que es el sistema tributario colombiano y las deficiencias que tiene. Y con una nueva reforma tributaria en el país, que reitero es una reforma progresiva, es una reforma que, que sienta un precedente para que el resto de reformas que vienen de aquí a futuro se hagan de esa misma manera, pensando en progresividad, ¿sí? Y no tanto en castigar, en subir las tasas del IVA, en subir la tasa de renta y todo este tipo de cosas, sino más viéndolo con un sentido progresista en el, digamos que cuando digo sentido progresista no es por los progresistas, sino más bien es un sentido progresivo, es decir, que se va agravando a las personas en la medida en que van teniendo mayores ingresos, pues su tarifa va a ser mucho más alta y así debe ser un sector tributario. Pero digamos que hay que analizar todavía muchos aspectos. Nuestro sistema tributario es paquidérmico en el sentido en que es muy grande, es demasiado lento y difícil de entender. Entonces eso genera dudas, genera incertidumbre y esa incertidumbre en muchas ocasiones se traduce en evasión. ¿Por qué? Porque la persona le da mamera a seguir presentando ese tipo de impuestos, no lo entiende, no sabe cómo hacerlo y dice, bueno, de ahí a que me sancionen, pues yo prefiero no hacer nada y esperamos a ver qué pasa, a ver si me encuentran, ¿sí? Entonces, pues no es la mejor de las estrategias, pero eso puede llegar a pasar. Y frente a ese tema de justicia tributaria, como les decía, pues digamos que Colombia se ha caracterizado por hacer reformas tributarias cada 18 meses y en este gobierno entró y lo primero que hizo y que sacó adelante fue una reforma tributaria, porque pues había que recomponer ese desajuste que traemos económicamente hablando, por mucho de esto por tema de la pandemia, pero también por actos de corrupción, por temas que no fueron bien manejados en su momento. Y pues acá, básicamente, digamos que tanta reforma tributaria, lo único que muestra es que tenemos es un enfoque cortoplacista, ¿sí? Y ese enfoque cortoplacista se ha manejado a lo largo de los años, lo cual pues digamos que lo único que hace es generar unas finanzas públicas demasiado frágiles. ¿Ok? Y ahí lo vemos. Mire, desde 1897 hasta el año 2019, eh, la cantidad de reformas que se han implementado. Y eso que aquí falta la del 2021 más la del 2022 del gobierno Petro.
Entonces, esto muestra improvisación, muestra que en temas tributarios nosotros como país no la tenemos clara. Y aparte, el mensaje que le estamos mandando a los empresarios es que aquí hay inestabilidad jurídica. Con inestabilidad jurídica, ¿qué pasa? Que usted no tiene las reglas claras del juego, ¿sí? Entonces usted básicamente trae una plática para invertir acá en el país, para hacer empresa, y resulta que lo traen, que las reglas del juego que le dieron este año, el siguiente año van a cambiar. Y usted no sabe, lo peor es que no se sabe cómo va a cambiar. Entonces, posiblemente eso le va a traer disgustos a esos inversionistas y su reacción va a ser la de irse del país. ¿Ok? Esto ha pasado con los cambios en el IVA, ¿sí? El IVA tiene un gran problema y es que no considera la capacidad tributiva de las personas, sino simplemente es una tarifa que se va aumentando o pasa un producto de excluido a exento y pues digamos que ahí ya empezamos a tener problemas y hace que ese IVA, pues gracias a que es un impuesto indirecto y gracias a que no mide la capacidad contributiva, desafortunadamente es el impuesto que representa uno de los mayores recaudos en el país. ¿Ok? Pero eso es malo. ¿Por qué? Porque no se cumple con esa justicia tributaria. Y en ese mismo sentido, varios estudios han demostrado que el sistema en Colombia incumple con lo que aparece en el artículo 363 de la Constitución Política, que dice, el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. ¿Ok? Por eso, la discusión se debe dar alrededor de lo que es la elaboración de una reforma tributaria estructural que no se ha dado, ¿sí? La más cercana que estuvo por ahí fue esta ley, la ley 1819 del año 2016, ha sido la única reforma que ha tenido tintes estructurales, pero no alcanzó a hacerla completamente, ¿sí? Pero mostró unos visos de modificaciones estructurales, tanto así que todavía se mantienen muchas de esos artículos que fueron creados a través de esa reforma tributaria. El impuesto de renta para personas naturales es un impuesto, supone, ese tipo de impuestos debería aportar progresividad al sistema y no lo hace. Esa situación se da especialmente por la existencia de una gran cantidad de beneficios tributarios que favorecen en mayor medida a las personas de mayores ingresos, lo cual es completamente absurdo, es injusto, y eso obviamente ¿qué hace? Pues deteriora el recaudo y evita que el impuesto cumpla su función de redistribución del ingreso. Y aquí podemos decir que este es el artículo 363 que habla acerca del sistema tributario. Se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Y las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Pero pues, digamos que no se cumple y eso es, digamos que desafortunado porque es un artículo de la Constitución Política. ¿Ok? Y se supone que esa es la madre de todas las leyes en el país. Entonces, frente a eso, digamos que problemas o flagelos que tenemos en nuestro sistema tributario, tenemos sistemas duales en el impuesto sobre la renta, es decir, una de las consecuencias de la globalización económica y de la competencia fiscal internacional, ¿qué es eso de competencia fiscal internacional? Que en unos países gravan las utilidades de las empresas a una tasa más baja que en otros, ¿sí? De pronto hay más beneficios fiscales, en fin, los países compiten en eso. Entonces, por un lado la globalización económica y por otro, esa competencia fiscal internacional, digamos que cuando existe esa competencia fiscal internacional, se está dando pie a la implementación de sistemas duales en el impuesto de renta. Y eso, digamos que se ve reflejado en una inequidad horizontal. ¿Por qué? Porque lo que implica el modelo es un cobro diferenciado de impuesto según la fuente de los ingresos. Y las dos opciones para superar esas dos inequidades son, en principio, adoptar un sistema en donde todas las rentas se consoliden sin distinguir su fuente y aplicar las tarifas según una sola tabla. Y el segundo aspecto es mantener el sistema dual, pero aumentar la progresividad en las rentas no laborales. ¿Okay?
La segunda característica tiene que ver con el tema de los dividendos. Digamos que paralelo a la discusión sobre el sistema dual se encuentra el tema de los dividendos. Históricamente, ese pago de impuestos sobre los dividendos ha sido mínimo en el país y es esencial aumentar el pago de este tipo de impuestos de esa importante fuente que son los dividendos. Y como de hecho se hace en todos los países de la OCDE, máxime cuando hay una concentración tan alta del ingreso y la riqueza. Y aquí, digamos que vale la pena poder aclarar que esto se hace teniendo en cuenta la posibilidad de deducir el impuesto efectivamente pagado por las empresas para poder evitar el pánico por una doble tributación. Porque es que ese es otro temor que hay. Entonces, a usted a veces le da miedo invertir en otro país porque usted no sabe cómo son las reglas que aplican en términos tributarios en ese país. Y pues digamos que es una buena práctica antes de ir a invertir, pues hombre, documentarse frente a eso, pero también hay que mirar qué convenios existen con el propósito de poder hacer uso de esos convenios entre países y poderlos aprovechar al máximo. Una tercera característica es la riqueza. Y frente a ese tema de la riqueza, digamos que se ha visto que el patrimonio del decil más alto en Colombia representa 95 veces el del decil 1 de los declarantes de renta. Si se tuvieran datos para toda la población, la relación, le aseguro, sería muchísimo mayor. Entonces, digamos que lo que hay que hacer es adecuar el impuesto a temas como las herencias, a los estándares internacionales. Esa es una alternativa para poder resolver en gran parte esa situación y también es posible implementar una serie de tablas progresivas que lleguen hasta tarifas superiores al 40% para los más ricos, como sucede hoy en día en países como Francia, en países como Corea del Sur o el mismo Japón. Otra característica de nuestro sistema es el impuesto al patrimonio. Ese es otro factor que contribuye. Dime. Profe, una pregunta Sí. con respecto a los dividendos, que es muy común, por ejemplo, acá en Colombia, de que las empresas pequeñas no hagan la repartición de dividendos, o sea, no la hacen legalmente, porque ¿qué pasa en muchas empresas que yo he conocido que tienen una cantidad de utilidades acumuladas porque no han distribuido los dividendos entre los socios, pero sí se lo han gastado, solamente está en el papel en los estados financieros, pero en realidad no hay plata? Y ellos nunca declaran esta plata que ya se gastaron y están inflados los estados financieros con estos valores. Sí, esa es una muy mala práctica. Y digamos que frente a ese tipo de situaciones, la DIAN ya le está poniendo el ojo a ese tema y va a empezar ahorita una persecución a eso, porque tal cual como tú lo mencionas, ya lo detectaron. Y pues digamos que es una mala práctica en el sentido en que ese tipo de repartición de dividendos, bueno, en muchas ocasiones no lo hacen. ¿Por qué? Es decir, no declaran que hubo esa repartición de dividendos para no afectar al socio cuando él declare renta como persona natural. Entonces, digamos que para protegerlo de esa manera, lo que hacen es que hacen esa repartición de dividendos de una manera oculta, que es ilegal, pero el máximo propósito de eso es evitar que se grave por tema de dividendos a los socios de la empresa. Que ese fue uno de los temores con la reforma tributaria de Petro, en donde se decía que se iba a gravar a una tasa muchísimo mayor la repartición de dividendos, y eso lo único que buscaba, bueno, digamos que lo que generó de pánico fue que muchas empresas a final de año, en el 2022, iban a repartir todas sus utilidades para evitar que los cobijara ese incremento en el impuesto de los dividendos a esos socios. Obviamente esto pues, fue un punto que se pudo acotar, que se pudo estudiar en la reforma tributaria, lo lograron reducir, pero ese impuesto hubiese tenido un efecto adverso en la economía, y es que muchas empresas se hubieran descapitalizado, ¿sí? Obviamente por el tema de la repartición de esos dividendos, porque tal cual como lo dice, ay, ¿quién era la persona que estaba hablando? Perdón, es que como no los veo. Perdón, Yo, Lina. profe, Lucenilda.
Ay, Luz, perdón, muchas gracias, Luz. Tal cual como lo dice Luz, pues muchas empresas tienen esas utilidades ahí acumuladas en papel, pero digamos que esto infla los estados financieros. Entonces, digamos que no es sano desde el punto de vista contable y de análisis financiero, no es sano tener ese tipo de cifras ahí, pero es lo que en la práctica se ve. ¿Sí? Desafortunadamente eso se ve, pero como les digo, ya digamos que la DIAN está tomando medidas frente al tema. Va a empezar ahorita, como se dice vulgarmente, una cacería de brujas frente a este tipo de malas prácticas para mirar cómo lo puede evitar y obviamente pues sancionar a las entidades que están cometiendo este tipo de hábitos. Entonces les decía que frente al tema del impuesto al patrimonio, eh, digamos que esto, eh, ese tipo de factores contribuye mucho a disminuir la excesiva concentración de la riqueza y eso se hace mucho a través del impuesto al patrimonio de manera, bueno, digamos que se tiene grabado el patrimonio de los más ricos, pero a partir de unos topes muy altos. Entonces, a partir de topes superiores a 5.000 millones, ¿sí? Eso no es tan chévere. ¿Por qué? Porque es que se puede empezar a cobrar unas tarifas mucho más bajas, pero gravar a los más ricos, por ahí de aquellos que tienen, por ejemplo, unos montos de 1.200 millones hacia arriba, obviamente excluyendo de ese monto de los 1.200 millones la casa de habitación, pero eso también debe tener un tope porque entonces comienzan a decir que no, que la casa está súper valorizada y entonces termina pagando menos, pero sí digamos que excluir la casa de habitación hasta por unos, qué sé yo, 500 millones de pesos y que tenga unas tarifas progresivas de 0,5 hasta llegar a un 2 o 3%, dependiendo el tema, dependiendo de la tarifa de ese tipo de impuesto. Otra de las características que vemos acá es todo lo que tiene que ver con el IVA, ¿sí? Digamos que el IVA no es conveniente hacer ninguna modificación en el IVA. Bueno, digamos que en temas de la reforma tributaria que pasó, eh, no tuvo una gran incidencia el tema del IVA, porque Colombia tiene la tarifa a niveles de los países de Europa, eh, tiene una tarifa que es muy alta porque casi que equipara a los países europeos. Solo que aquí ganamos muchísimo menos, pero sí tenemos que pagar ese tipo de impuesto. Ahora bien, usted me dirá, bueno, sí, pero es que aquí tampoco tenemos grabada la canasta familiar. En Europa sí está grabada. Ok, se la valgo. Pero digamos que eso puede traer complicaciones más duras para el gobierno el día en que trate de volver a grabar lo que es la canasta familiar, máxime en la situación que estamos viviendo hoy en día, en donde todo está muy caro, eh, digamos que el dinero no alcanza o no rinde de la misma manera que lo hacía anteriormente, y obviamente en esto juega un papel muy importante el IVA, que si bien es cierto con la última reforma de Duque y que se mantuvo en la reforma de Petro, es el tema de la devolución del IVA. Es un subsidio, yo creo que insignificante, que no es un subsidio que no distingue el nivel de ingresos y no alcanza ni siquiera para cubrir a toda la población en condiciones de pobreza. ¿Por qué? Porque pues, digamos que se parte de unas bases de datos que están mal elaboradas, mal construidas. Entonces, lo que deriva eso es en temas de corrupción. En lugar de beneficiar, realmente lo que hace es que aviva esa corrupción al interior del país. Otro de los aspectos son las empresas colombianas, ¿sí? Eh, las empresas colombianas necesitan, y sobre todo en tema de las MIPIMES, unas tarifas progresivas para el impuesto de renta, ¿sí? Ojalá se pudiera contar en Colombia con una tabla de tarifas en la que, en la medida en que se tengan más ingresos a nivel de estas empresas o más utilidades, pues asimismo pagan una mayor tarifa, ¿sí? Y usted puede proponer, qué sé yo, que sean 2 rangos, 4 rangos, como usted lo quiera ver, pero es importante que eso se empiece a contemplar en Colombia. Veíamos ahorita en la clase anterior el caso de Taiwán, de cómo una de las políticas para hacer que Taiwán se convirtiera en la potencia que es hoy a nivel de semiconductores fue precisamente
crear esos parques científicos en donde son sitios físicos, en donde se ubican las empresas y por estar ubicadas en ese sector, su tasa de tributación baja impresionantemente y eso incentiva a que más empresas de esa índole se radiquen en países como Taiwán. Entonces, empresas como Intel, empresas como AMD, empresas como Nvidia, pues se ubican allá en Taiwán porque pues, está, digamos que las beneficia una tarifa de impuesto sobre la renta casi que del 1.5%, del 2% cuando estamos hablando de unas tarifas promedio en países de la OCDE del 21% y de Colombia que está en el orden del 35%. Entonces sí hay que mirar ese tema porque ese sector, el sector empresarial, es el que mueve o ayuda a mover la economía de un país. Y lo tenemos saturado, lo estamos casi que asfixiando hoy en día con esas tarifas tan altas y sobre todo a las MIPYMES, que ese es el verdadero problema. Otra característica es los beneficios tributarios, ¿sí? Esta reforma de Petro tuvo un alcance frente a los beneficios tributarios y fue que eliminó a las grandes empresas ese tipo de beneficios. Esto obviamente molestó mucho a la ANDI, molestó muchísimo al sector empresarial, las grandes empresas que son las que se veían beneficiadas con ese tipo de situaciones, porque habían beneficios hechos a la medida de esas empresas. Usted decía, no, este beneficio le aplica solo al PINA, o este beneficio le aplica solo a empresas del sector tecnológico. Entonces, no es tan bueno, muestra ese sesgo, muestra esa discriminación que hay a nivel de empresas y eso genera más daño al interior del sector empresarial. Entonces, sí es importante que se revisen y se eliminen esos beneficios que están orientados a empresas puntuales, quitar eso porque eso genera más inequidad y eso genera más molestia en el sector empresarial, sobre todo en los menos favorecidos, que son las MIPYMES, y pues esto al final termina redundando en temas de empleabilidad. Otra característica es todo el tema de la DIAN, ¿sí? No porque está en el puesto 8 es menos importante, no, es necesario llevar a cabo digamos, esa reforma a la administración de los impuestos. Y aquí la DIAN debería ser una institución independiente en la que todos sus funcionarios sean elegidos por concurso de mérito, ¿sí? Es más, ahorita hay un concurso que se está desarrollando para que muchas personas puedan hacer parte de la nueva planta de la DIAN. La DIAN es una entidad que paga muy bien a sus empleados, pero hoy en día es una entidad que está envejecida. Más del 30% de su planta de personal se va a pensionar durante los próximos 5 años. Entonces, esto genera una presión en el sistema tributario porque es un conocimiento que se va a ir. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, tenemos que empezar a contratar nuevo personal que entre, aprenda de estos que ya están próximos a salir y de esa manera rescatamos ese conocimiento. Entonces, pues ahí la DIAN, eso es un gran reto para la DIAN, tiene que mejorar en tema de contratación de personal y en tema de infraestructura, lo cual no es una tarea fácil ni barata, pero pues digamos que la DIAN cuenta con el músculo para poderlo desarrollar. Y el último punto, la actualización catastral, que tal cual como lo decía con la DIAN, no por estar de último es menos importante, es bien relevante y esto es una debilidad que tenemos como país y hay que realizar esa actualización catastral, pero en todo el país, hacer ese seguimiento a los flujos financieros hacia paraísos fiscales, ¿sí? Endurecer la legislación en materia de evasión con cárcel efectiva, que ya se empezó a hacer con esta reforma tributaria, aumentar el recaudo de impuestos verdes y empezar a educar a la población en temas tributarios. Como conclusión de esta parte, pues digamos que uno podría cerrar diciendo que aunque las reformas tributarias son necesarias, al hacer una reforma tributaria no se puede desconocer la realidad social del país, ¿sí? Lo que buscaba la reforma de Carrasquilla en su momento, gravar con IVA la canasta familiar, golpear mucho a la clase media y a la clase más baja, quitándole los subsidios a los servicios públicos y digamos que eso podía traer
tema aún incrementar la brecha de desigualdad en el país. Pero bueno, sí hay que evaluar esos aspectos cuando se va a desarrollar una reforma tributaria que logró sacar adelante el ministro Campo, el exministro Campo, pero que tuvo esos tintes, ¿sí? Una reforma progresiva, una reforma que persiga con cárcel al evasor, ¿sí? Es decir, que no sea un buen negocio evadir, ¿sí? Sino que por el contrario sepa ese evasor que en cualquier momento lo van a perseguir y lo van a capturar y lo van a encarcelar. Entonces, digamos que eso empieza a mandar los mensajes correctos y adecuados al interior de la sociedad. Y desde el punto de vista de lo que es la justicia tributaria, y hablando aquí, digamos que esa, porque aquí, solo de la equidad tributaria, bueno, pero entonces, siguiendo hablando con este tema de la justicia tributaria, digamos que la justicia tributaria resulta en algunos momentos algo difícil de explicar, bueno, más que difícil, complejo de explicar. ¿Por qué digo que complejo? Porque el término como tal es abstracto, ¿sí? A pesar de que existen normas que controlan este asunto, hay personas que las desconocen o no las comprenden, que es peor. Por lo cual, digamos que actúan de acuerdo con su racionalidad y al contexto social en el que se mueven. Esto se debe básicamente a que pues, cada ser humano ve el mundo de una manera totalmente diferente. La división entre un yo bueno y un yo malo puede condicionar la elección de los agentes económicos. Y entonces es ahí en donde es muy importante tocar dos conceptos y estar en capacidad de diferenciarlos. Pueden ser similares por su nombre, pero sin embargo tienen significados distintos, como lo son la equidad tributaria y la misma justicia tributaria. Usted que esa equidad tributaria, la sentencia 409 de 1996 define la equidad tributaria como un criterio con el cual se pueden basar para la distribución de las cargas y los beneficios o la imposición de los gravámenes entre los contribuyentes para así evitar las cargas excesivas o los beneficios exagerados. Y por otra parte, cuando hablamos de justicia tributaria, nos referimos a la prohibición de desigualdades entre quienes, entre los obligados tributarios y la igualdad del gravamen dentro de cada tributo. Esto, digamos que puede derivar en el resultado de la aplicación de todos los demás principios constitucionales en materia tributaria. Entonces, digamos que esa estructura tributaria en Colombia, sobre todo la de los últimos años, ha sido muy desequilibrada. Y ha sido desequilibrada gracias a todas esas reformas que se han llevado a cabo y que han producido un mal manejo gubernamental en los recursos económicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas reformas tributarias se originan en un descuadre financiero que tiene el país. ¿Okay? Y esto se empezó a hacer más notorio a partir de la Constitución del año 91, que le dio autonomía al Banco de la República, y ya el Banco de la República no le imprime dinero al gobierno para tapar esos huecos fiscales. Al no tener esa facilidad, pues ya le cuesta muchísimo más al gobierno tapar esos desequilibrios que hay y se hace mucho más notorio los problemas fiscales. Entonces, básicamente, el artículo 95 de la Constitución Política, en su numeral 9, nos indica que es deber de todos los ciudadanos contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y de equidad. Es decir, cada vez que una persona natural o jurídica presenta una declaración de renta, se supone que esa persona está cumpliendo con lo estipulado en la ley, ¿sí? Y el Estado, para poder lograr el éxito del cumplimiento de ese recaudo, debe ser, digamos que, debe tener en cuenta la obligación y poder brindar garantías de eficiencia tributaria, y además también debe estar en la capacidad de poder diseñar un sistema
que valore realmente lo que es la capacidad del contribuyente sin incumplir normas, ni tampoco digamos que saltarnos algunos principios tributarios o ese tipo de cosas, porque es que a veces se pasan al otro extremo y es que por crear una serie de beneficios empiezan a violar la ley y pues tampoco se trata de llegar a ese tipo de extremos. En temas de equidad tributaria, esa equidad básicamente se trata de un principio que uno casi que puede decir que es sinónimo de justicia. ¿Sí? Cuando usted habla de justicia, inmersamente está hablando de equidad. ¿Sí? Y ese principio de equidad se alcanza a través de la capacidad contributiva. Ese es un principio que por allá desde el año de 1776 Adam Smith lo denominaba la capacidad de pago. Hoy en día es la capacidad contributiva. Entonces, hablando de equidad en términos de capacidad contributiva, esa equidad es considerada generalmente en dos sentidos, horizontal y vertical. Entonces, cuando hablamos de esa equidad vertical, significa que quienes se encuentren en diferente nivel en términos de capacidad contributiva deben tributar importes diferentes. Para eso es fundamental el uso de unas tasas progresivas en donde ese importe digamos que el importe a pagar aumenta en la medida en que proporcionalmente se incrementa la base impositiva. Y esto es lo opuesto a un impuesto regresivo, en donde básicamente cuando hablamos de un impuesto regresivo, esa fracción del ingreso que se destina para pagar el impuesto disminuye al aumentar este. Y esa progresividad no se alcanza por la estructura de la escala de tasas, sino también por los mínimos no imponibles. ¿Qué es un mínimo no imponible? Un monto mínimo de subsistencia del contribuyente. Entonces aquí tenemos básicamente un ejemplo de equidad vertical. Y aquí nos dice, bueno, digamos que hay un sistema tributario y en ese sistema tributario aplica la equidad vertical cuando trata, por ejemplo, de agrupar a los individuos en función de ciertas características. Por ejemplo, para el impuesto sobre la renta, las personas naturales pueden gravarse en diferentes tramos. Por ejemplo, los que ganan entre 1.091 y 1.700 VT tienen una tasa marginal del 19%. Entre 1.701 y 4.100 VTs tienen una tasa del 28%. Y de 4.101 VTs en adelante, la tarifa es del 33%. En todo caso, y hablándolo de manera general, esa equidad vertical se observa en los impuestos progresivos. Estos son esos impuestos progresivos son los que aumentan la carga impositiva cuanto mayor sea la capacidad económica del contribuyente. Y caso contrario, aquellos tributos que no son regresivos no cumplen con la equidad vertical. Eso sucede, por ejemplo, con el IVA, ¿sí? En el caso del IVA, debemos tomar en cuenta que los individuos con menores rentas destinan una mayor proporción de su salario al consumo. Por ende, el IVA que paguen va a representar un mayor porcentaje respecto de sus ingresos. Esto en comparación a las personas de mayor poder adquisitivo. Entonces, imaginemos que tenemos dos contribuyentes. Tenemos por un lado a Marcela y tenemos a Carla. ¿Ok? Digamos que Marcela devenga 1.500.000 pesos. ¿Ok? Y de ese 1.500.000 pesos, Marcela gasta 1.300.000. ¿Sí? Eso lo hace al mes. Entonces, si el IVA es el 19%, lo que paga de ese impuesto es 247.000 pesos. ¿Ok? Que básicamente equivalen estas cifras al 16.5%. ¿Sí? Pero por el otro lado tenemos a Carla. Carla gana 4 millones de pesos. ¿Sí? De esos 4 millones, ella gasta 2 millones. ¿Sí? O sea, logra ahorrar el 50% de su salario. Por lo que el IVA que va a pagar es de 380.000 y esos 380.000 en relación a estos 4 millones equivalen a una tarifa del 9.5%. ¿Okay? Digamos que el tributo afecta más a Marcela que a Carla, ¿sí? Mostrando algo totalmente contrario a lo que sería una equidad vertical.
porque estamos grabando con una tarifa más alta a alguien que gana muchísimo menos, y al que gana más lo estamos grabando, lo estamos beneficiando con una tarifa impositiva mucho menor. Eso digamos que daña cualquier proceso de equidad tributaria. Y el concepto de equidad horizontal supone que quienes están en igual situación en términos de capacidad contributiva deben tributar el mismo monto de impuesto. De ahí, digamos que la importancia de que esos impuestos, digamos que el impuesto debería ser personal. ¿Por qué personal? Cuando hablo de personal, lo estoy hablando en el sentido de tomar en cuenta la referida capacidad del contribuyente en su conjunto. Y para eso es necesario que sea global, ¿ok? Entonces, todos estos conceptos, como es obvio, no se relacionan con las personas jurídicas o con entidades en general. Pero si la capacidad contributiva se mide exclusivamente en términos de rentas o de capitales, desconociendo los restantes aspectos señalados, pues para las personas físicas, obviamente que se podría expresar que esto permitiría extender ese concepto referido a las personas jurídicas, pero de una manera parcial y no exenta de inequidades, si se analiza esa unidad económica en su conjunto. Entonces, hablando todavía de la equidad y de la justicia tributaria, básicamente aquí nos dice que los términos de equidad y de justicia son abstractos y en algunos contextos se consideran sinónimos o se trabajan indistintamente. Desde el punto de vista tributario, que es lo que nos interesa, se comprende que la justicia es aquello que va acorde a la capacidad económica de las personas, donde se debe dar a cada quien lo que le corresponde, es decir, que el impuesto debe ser justo y no excesivo, que responda en la medida de la capacidad del contribuyente. Esto lo dijo Fajardo y Santa y Ríos en el año 2016, mientras que la equidad corresponde a la imparcialidad para reconocer los derechos de cada individuo tratando a todas personas por igual. ¿Sí? Y veamos este último concepto de capacidad contributiva. Digamos que existen una serie de indicadores que nos permiten calificar en términos económicos la situación personal de un contribuyente. Esos indicadores, digamos que se ponen de manifiesto o sacan a relucir lo que es la capacidad contributiva entre las personas naturales. Los más utilizados son básicamente lo que es la renta que se obtiene, esa utilidad que se obtiene, y por otro, el capital o el patrimonio que se posee. Ahora, lo ideal sería utilizar conjuntamente ambos indicadores, los cuales digamos que constituyen factores que ponen de manifiesto la realidad financiera y también la realidad económica de las personas. Ahora, ambos muestran una íntima relación, dado que es por medio de la renta que se justifica el patrimonio y es a través del patrimonio que se justifican ¿qué? Las rentas. Entonces, todo eso facilita la administración del tributo. Y podemos resumir expresando que la capacidad contributiva significa la capacidad económica que se posee para hacer frente a las obligaciones tributarias, tomando en consideración la situación personal del contribuyente. Es decir, este tema exige determinar esos elementos representativos que se constituyen en indicadores objetivos, y esos indicadores objetivos deberían tomarse en consideración a esos efectos, los cuales además de contener, digamos que esa relación estrecha con el hecho que genera el impuesto, también permita su cuantificación. Y en ese orden de ideas, digamos que en el impuesto de renta personal de carácter global, la posición tradicional entiende que esa capacidad está referida a las personas físicas, a las personas naturales, ya que es en ese tipo de personas que es posible considerar algunos indicadores, entre los cuales podemos mencionar estos indicadores, que son los relacionados con el ingreso mínimo para subsistir, en segunda instancia, los gastos médicos y de educación, y en tercero, los gastos necesarios para sostener a las personas a cargo. Es decir, esas erogaciones
que resultan ser necesarias para mantener a personas que están a cargo del contribuyente, pero que son personas que carecen de ingresos suficientes. ¿Ok? Eso es importante tenerlo claro. Por lo tanto, quienes no posean rentas que permitan cubrir estas necesidades no contarían con la capacidad contributiva o con la capacidad de pago necesaria establecida por la ley y por lo tanto no deberían tributar el impuesto. Entonces, pues digamos que estos son aspectos que engloban muchos de los componentes tributarios, pero que como vemos, si bien es cierto, los contemplan las leyes, lo contempla hasta la misma Constitución, pues es difícil de ponerlos, qué sé yo, en producción, de sacarlos, es decir, de implementarlos dentro de nuestro sistema tributario. Si bien es cierto, están implementados, puede hacerse de una mejor manera. No, digamos que se pueden utilizar o echar mano de otros indicadores que permitan que estos principios, justicia, equidad, capacidad tributiva, ese tipo de conceptos realmente se apliquen en el ámbito tributario en nuestro país y no sean más letra muerta o un saludo a la bandera que se hace sin más ni más y simplemente seguimos pagando y una gran cantidad de impuestos que a la larga pues no miden nuestra capacidad tributaria ni tienen el cumplimiento de esos principios que están enmarcados dentro de la Constitución política de nuestro país. Ya en la próxima sesión seguimos mirando este componente, pero ya lo vamos a ver desde otra mirada. Vamos a mirar qué es la igualdad ante la ley, hablaremos acerca de lo que es la incidencia de la administración y tocaremos otros temas que también tienen un componente tributario, como es la supuesta equidad tributaria de los impuestos de renta, de IVA y del ICA en Colombia. Ese impuesto del ICA es bien delicado y lo vamos a analizar con el ánimo de poderlo entender y determinar realmente cuáles son las profundas debilidades que tiene y por qué se propone eliminarlo. ¿Ok? Entonces yo creo que dejémoslo acá y no sé si tienen de pronto alguna inquietud al respecto. Ok, Claudia. Ok, Luis, bien. No, profe, todo Entonces, claro, muchas gracias. ok, Paula, muchas gracias. Gracias, Selene. Entonces, pues nada, los dejo que descansen y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Dentro de 8 días, entonces, con las personas que me confirmaron que van a hacer la exposición, arrancamos con ellos y luego yo entro y culminamos este tema, ¿listo? Muchas gracias a Listo, todos. profe. Hasta luego, Gracias, profe, Luis. muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, Hasta profe. luego. Buenas noches. Gracias, Sandra, lo mismo para ti. Profe, Dime, buenas dime, noches, Diana. qué pena. Hola, dime. Profe, era para confirmarle que el grupo de Claudia Lenis, Paula Andrea Betancur y Diana Lozano para exponer el día 16 de junio. Ay, espérame. Claudia, Diana y Paula. Sí, señor. Ok, entonces exponen el 16. Ujú, sí, señor. Perfecto. De ahí me queda registrado. El tema de pensiones, ¿no? Sí, señor, el tema de pensiones. Yo les compartí ahí un documento muy interesante. Sí, señor. Se llama Colombia en 20. Yo sé que... Pero por favor tomen en cuenta factores que son importantes y están en consideración en la reforma pensional. Entonces yo creo que este se puede convertir en un muy buen insumo para esa exposición. ¿Ok? Listo, sí, profe. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias a ti.